en sí estamos en operación de funciones, vamos a hacer una nueva operación que se conoce como composición de funciones. Entonces, en este caso, en forma de diagrama, podríamos decir, ¿no? Acá está el conjunto A, acá está el conjunto B, y acá está el conjunto C. En todo caso, este es el dominio de G. Recuerden, aquí es el dominio de G. Por eso aquí el dominio G va de este punto a este punto. Y acá está el dominio de F. Y si otra forma de decir, aquí estaría el rango de G. Acá está el rango de G. Acá está el rango de ¿qué? De F. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos la composición F con G? Entonces escribimos de esta forma, a ver, siempre F acá en el último y G aquí, y se lee por eso F compuesto con G y se escribe de esta forma. Ojo que el orden es muy importante, ¿ah? Es diferente hablar de composición F con G que G con F, ¿ya? Por eso el orden es muy importante. Entonces, por eso aquí ponemos el F primero y acá el G. Y obviamente, ¿por qué es importante eso? Porque los dominios son importantes. Y la composición F compuesto con G se partiría de este punto a este punto. En forma algebraica, ¿cómo decimos eso? De esta forma, primero calculamos el dominio. Dominio de la composición es los X que pertenecen al dominio de G. Acá está. Los X que pertenecen al dominio de G. Y en la imagen G de X, ¿dónde debe pertenecer? Al dominio de F. Acá está. El G de X pertenece al dominio de F. Entonces, ese es para, ¿qué cosa? Para hallar el dominio. Luego, la regla de correspondencia es tan solo F compuesto con G es F evaluado en G de X. Esa es la composición. De esa forma se define la composición. Aquí tenemos ejemplos. Acá me ponen el F y el G como primer ejemplo. Y me piden hallar, por ejemplo, a ver, vamos a hallar uno de ellas. A ver, F compuesto con G. Entonces, solución aquí. Han visto que para yo tener en la composición de FG, ¿qué necesito? Necesito los dominios de G y dominios de F. Significa que tengo que calcular ahí, aquí. Dominio de F aquí es una cuadrática, es todos los reales. Y también dominio de G, también acá es una lineal, aquí es todos los reales. Ahí está. Entonces ya tengo los dominios. Veamos ahora, vamos a hallar aquí, vamos a hallar F compuesto con G. Es lo que me piden acá, F compuesto con G. Entonces, primera parte, lo que hay que hacer es hallar el dominio. Entonces, ¿dominio de quién? Dominio, a ver aquí, dominio de la composición. F compuesto con G. Dominio de la composición. ¿Cómo se calcula? Se calcula como los X que pertenece a qué. Siempre es aquí X donde debe pertenecer al dominio de G. Y que el G de X debe pertenecer al dominio de F. Y voy reemplazando aquí. Voy reemplazando. En todo caso, acá dos puntos. Acá dos puntos. A ver, aquí. X pertenece al dominio de G, que hemos dicho que es todos los reales. Y G de X es X menos 1. Entonces, X menos 1 pertenece al dominio de F, que es todos los reales también. Entonces, aquí X pertenece a los reales y ojo que yo para poder intersectar aquí yo debo calcular valores de X. Acá me dice X menos 1 pertenece a los reales, significa que X también son reales, ¿no? Acá ningún problema. Si X menos 1 pertenece a los reales, el X también es un real. Entonces, X real, intersección real. Por lo tanto, dominio de la composición, en este caso son los reales. Y la parte B es hallar regla de correspondencia. F compuesto con G evaluada en X es igual F evaluada en G de X. Es decir, F hay que evaluar G de X. G de X es X menos 1. Entonces acá decimos
x menos 1. Ahora hay que evaluar f en x menos 1. F es x al cuadrado. Significa, si yo evalúo en x menos 1, sería x menos 1 al cuadrado. Entonces, esta sería la composición con dominio real. ¿Ya? Con dominio real. Entonces, ahora veamos el otro. A ver, aquí tenemos, igual hay que calcular G compuesto con F, ¿ah? Para F, para el 1 y para el 2. Ahora, veamos para el 2. Para el 2. Ahora, aquí el 2. En el 2, el dominio de F aquí, acá como es raíz cúbica, también el dominio son todos los reales. ¿Sí? Todos los reales. El dominio de G, como acá es una polinómica, también es reales. Eso va a implicar, como acabamos de comprobar también, que entonces el parte A, el dominio de la composición F con G, va a ser todos los reales, ¿no? Va a ser todos los reales. Va a ser todos los reales, ¿sí? O todo caso justificamos por aquí. ¿Cómo calculamos? Calculamos el X debe pertenecer al dominio de... A ver, si voy a calcular F compuesto con G. X debe pertenecer al dominio de G y que el G de X debe pertenecer al dominio de F. Entonces yo digo que X pertenece al dominio de G, pertenece a los reales, y que G de X, que es X al cubo más 1, pertenece al dominio que son reales. Si esta cantidad son los reales es porque X es real, ¿no? Que creo que está, no hay ningún problema. Entonces X es real. X es real. Por lo tanto, el dominio real. Ahora, parte B, la composición F compuesto con G es tan solo F evaluada en G de X. Entonces, G de X es X al cubo más 1. Y eso hay que evaluar en F. F es raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica de X menos 1. Dice X menos 1, es decir, en este caso, X al cubo más 1, ese sería el X, el menos 1. Entonces aquí quedaría raíz cúbica de el X al cubo. En este caso quedaría X, ¿no? Quedaría X. ¿No? Ojo que aquí no queda valor absoluto nada porque acá es raíz cúbica y acá es al cubo, ¿no? ¿Por qué? Porque X al cubo tiene el mismo signo que X también, ¿no? Raíz cúbica. Entonces, ese sería el ejemplo. Veamos aquí otro, ¿ya? Veamos otro aquí. Eh, en este caso, cuando es por partes. A ver, aquí en este caso, en este ejemplo, a ver, ya no le he puesto en teoría, en este ejemplo, la función es, me dan por partes aquí, ¿ya? Cuando me dan por partes, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, sería F1, esta parte sería F2, sería G1, esta parte sería G2. Entonces, cuando la función es por partes, ¿qué hay que hacer? Hay que obtener la composición una en una, es decir, F1 con G1, F1 con G2, F2 con G1, F2 con G2, de esa forma. Entonces, pero el detalle es lo siguiente, que esta función está evaluada, es decir, está trasladado, ¿no? Está trasladado, porque para yo hallar mis composiciones, debo tener de aquí el f de x y también debo tener de aquí el g de x. Entonces, es lo que primero vamos a obtener. Entonces, el f de x, ¿a qué sería igual? El f de x, ¿a qué sería igual? F de x es como si yo, a ver, ¿cómo desaparezco? Cuando es línea nada más, es como yo sumar acá 3, ¿no? Sumo 3 acá, sumo 3 acá. Entonces f de x va a ser, primero, ¿no? Es x más 3. Obviamente, para el dominio de 1 a 3. La otra parte es sumar 3. Sumar 3.
Pero para que se me haga sencillo, esta partecita es x menos 3 al cuadrado, ¿no? Cuadrado al primero menos doble el primero por el segundo más cuadrado el segundo. Este es x menos 3 al cuadrado. Así que cuando yo lo sumo, el 3 se va a cancelar, va a quedar x al cuadrado. Así que este de aquí es x al cuadrado. ¿Cuál es el dominio? De 3 a 7. Ese es para f. De la misma forma hay que obtener para g. En g, ¿qué tengo que hacer? Sumar 1, sumar 1. Entonces, sumo 1 acá, sería x menos 3 ahí, ¿no? Entonces acá, para g sería x menos 3. Para el dominio de 2 a 5. En cambio, en el otro, esta es una función constante, así que aunque yo le sume acá 1, yo no puedo sumar acá. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es una función constante. No vayan ojo que aquí para cualquier valor aquí que sea, es función constante. Al final estoy haciendo un cambio de variable. ¿Ah? Eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué no se suma? Lo que estoy haciendo es un cambio de variable así. Por ejemplo, un z, ¿no? Un z, x menos 1. De acá reemplazo despejo x, voy a tener aquí x va a ser z más 1. Z más 1. Entonces reemplazo acá. Entonces en este caso g de z va a ser igual a quién. Reemplazando. Pero como no aparece aquí x, no puedo reemplazar. ¿Dónde voy a reemplazar? No hay ninguna parte. Así que g de z va a seguir siendo 4. En cambio en el anterior sí voy a poder reemplazar, ¿no? Aquí, por aquí. Aquí sí voy a poder reemplazar. En este primero G1 de Z va a ser igual a qué cosa. Reemplazo donde aparece X. X es igual a Z más 1 y el menos 4. Y justamente por eso acá va a aparecer Z menos 3. Y como quiero trabajar con la misma variable que es X, entonces yo puedo decir que acá en vez de Z yo lo pongo X. Yo voy a tener X menos 3, ¿no? Es la forma, por procesos lo que estamos haciendo. Ojo que cuando es cuadrática hay que tener cuidado. Tal vez podría ser aquí cuadrado, no sé, ¿no? Entonces hay que seguir por este camino y reemplazar donde aparezca. ¿Ah? Entonces aquí es función constante. Entonces aquí va a ser mismo constante, en este caso, para el mismo dominio, ¿no? Para el mismo dominio de 5 a 7. 5 a 7. Ahí está. Entonces, para hacer la composición, cuando hay varios, lo que hay que hacer es por partes. Este va a ser F1, F2, G1, G2. Entonces primero hay que hacer composición de F1 con G1. F1 con G1. Entonces primero calculamos el dominio. Entonces acá, parte A, el dominio de F1 compuesto con G1. Estoy apuntando aquí mal. A ver, entonces, ¿cómo es? Aquí. Entonces decimos X pertenece a quién? Al dominio de G1, ¿no? Y imagen de G1 debe pertenecer al dominio de F1. Entonces apuntamos bien, a ver. X pertenece al dominio de G1. G1 está acá, 2 a 5. Aquí, 2 a 5. Y G1, que G1 sería X menos 3, pertenece al dominio de F1, que sería 1 a 3. 1 a 3, aquí. Entonces, aquí sería 2 a 5, acá cerrado, 2 a 5, abierto, y entonces acá x menos 3 significa que está entre 1 a 3. Entonces yo para hacer la intersección sumo 3, acá sería que 4, acá x y acá más 3, 6. ¿Cuál es la intersección? Ahí tengo, con eso tengo dominio de F1 compuesto con G1. ¿Cuál sería? De 2 a 5 y 4 a 6. Intersección sería de 4 a 5. De 4 a 5. Ahí está. Ese sería el dominio de F1, ¿no? F1. Y la composición, obviamente hay, ¿no? Entonces, la composición de F1, su regla de correspondencia B,
F1 compuesto con G1 evaluado va a ser igual F en G1 de X. Entonces aquí F1, G1. ¿Qué es G1? X menos 3. Voy reemplazando, X menos 3. Entonces, en F1 está aquí, que sería esto de acá, hay que reemplazar. En otras palabras, donde aparece aquí X, tengo que reemplazar X menos 3, es decir, X menos 3 más 3, ¿no? Y acá quedaría entonces X. Entonces quedaría X entonces. Ese sería para el caso F1 con G1. Ahora, para el caso F1 compuesto con G2. Entonces, primero calculemos el dominio. Entonces, el dominio de F1 compuesto con G2. Aquí. Entonces, ¿qué vamos a decir? X pertenece a dominio de G2 y que G2 pertenece al dominio de F1. Reemplacemos bien aquí, a ver. X pertenece al dominio de G2. G2 es 5 a 7. 5 a 7 acá. 5 a 7. Y el G2, que sería 4, pertenece al dominio de F1. Al dominio de F1 es 1 a 3. F1 es 1 a 3. Acá, a ver, abierto, cerrado. Abierto en unos, perdón, cerrado en 1, cerrado en 1 y abierto en 3. Esto que 4 pertenece a 1 a 3, ese es falso. Significa conjuntos, aquí, ahí sería vacío, ¿no? Y vacío con la intersección, este de acá, 2 a 3, vacío. Significa aquí el dominio F1 compuesto con G2 es vacío. Significa aquí eh, no hay composición. Ahora con F2 compuesto con G1. Entonces primero calculamos el dominio, ¿no? El dominio de F2 compuesto con G1, ¿a qué sería igual? Entonces decimos, X pertenece ¿a quién? Dominio de G1. Y que la imagen G1 pertenece al dominio de F2. Entonces acá reemplazamos, X pertenece al dominio de G1, dominio de G1, G1 es 2 a 5, 2 a 5, a ver, abierto, cerrado, cerrado y sin 2, abierto y 5, y G1 sería X menos 3, acá X menos 3 pertenece al dominio de F2, F2 es 3 a 7, 3 a 7, correcto. Entonces, digo acá, X pertenece al dominio de 2 a 5, puedo dejarlo así, y es como que sumar 3, ¿no? Entonces, X pertenece a quién? Aquí, si sumo 3, 6, sumo 3, acá 10. 2 a 5, 6 a 10, obviamente igual, no hay intersección, por lo tanto, el dominio es vacío, por lo tanto, tampoco no hay composición aquí. Ahora sería hallar composición de quién. A ver, hemos escala F2 con G1. A ver, hemos hallado F1 con G1, F1 con G2. Ahora F1 con G1. Ahora falta F2 con G2. Falta F2 compuesto con G2. Entonces, hallando el dominio de F2 compuesto con G2. ¿Cómo calculamos eso? Primero el dominio acá. X pertenece al dominio de G2 y imagen G2 pertenece al dominio de quién? De F2. Entonces vamos reemplazando. A ver, X pertenece al dominio de G2. G2 acá 5 a 7. 5 a 7.
y G2 es constante, ¿no? Pertenece al dominio de F2. F2 es 3 a 7. 3, a ver, acá 3 a 7, cerrado, abierto. Cerrado y abierto. 3 a 7. Ahí está. Este es verdadero, ¿no? Este es verdadero. El 4 está ahí. Significa aquí el dominio de la... Aquí es 5 a 7, ¿no? Entonces dominio, la composición es 5 a 7. 5 a 7. 5 a 7 ahí. Y aquí sí podemos calcular su regla de correspondencia, ¿no? F2 compuesto con G2 evaluada en X es F2 evaluada en G2. Eso es igual F2, G2 es una constante que es 4. Y eso hay que evaluar en F2. F2 es tan solo X al cuadrado. Significa que es 16, ¿no? Por lo tanto, tenemos la composición, ¿no? Que podríamos aquí. Por lo tanto, resumiendo, por lo tanto, la composición, ya dominio y F con G, juntando el dominio con su regla de correspondencia, sería X para cuando X está 4 a 5. De 4 a 5. A ver, el 5 es... Acá el 5 es abierto, ¿no? El 5 es abierto. Y es 16 para X que está en 5 a 7. 5 a 7. 7 abierto. Aquí. ¿Sí? Esa sería la composición de la función cuando tengamos varias reglas de correspondencia. Entonces, como podrán ver, por eso se dice, podemos concluir, hay una propiedad, ¿ya? Hay una propiedad que como se da con un teorema, cuando existe una composición, cuando el dominio aquí, dominio de F, con el rango de G, hay intersección, es decir, aquí, acá, dominio de F, intersectado con rango de G, debe ser diferente del vacío. Es una propiedad, ¿no? Cuando existe intersección, perdón, composición, cuando cumple esta propiedad. Obviamente, si es igual a vacío, no hay, pues no hay composición. Ojo que tener presente el orden, ¿ah? El orden de las composiciones. Es decir, el F compuesto con G significa de esta forma, ¿no? Vamos a tener tres conjuntos. El F está aquí. El F está aquí. G está aquí. Y la composición es F compuesto con G, así, ¿no? Entonces hay que tener presente para hallar dominio. ¿Cómo sería al revés? G compuesto con F. Entonces tengo acá el diagrama. Entonces acá está G y acá está F. Entonces G compuesto con F está aquí. Es muy importante, ¿para qué? Para deducir las propiedades o para calcular el dominio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí, ¿qué debe pasar? La propiedad que debe pasar es que el rango de G, ¿no? El rango de G intersectado con el dominio de F debe ser diferente del vacío para que exista composición. En cambio acá, a ver, en cambio aquí, ¿qué debe pasar? Debe pasar el rango de F intersectado con el dominio de G debe ser diferente del vacío para que exista composición.